Bueno, vamos a conversar con Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. Hay hartos temas de los que queremos conversar. Diputada, gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Muchas gracias por la invitación, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pero en un día también, diputada, usted lo sabe bien, que es triste, el 27 de febrero, antes de ir con temas de la contingencia que tiene que ver con el plebiscito y con otros temas, con la agenda legislativa, yo quisiera preguntarle cuál es la reflexión también que hace usted. Está bien, usted y otros de izquierda, de derecha, asumieron hace poco en sus cargos como parlamentarios, yo lo entiendo, pero quiero preguntarle qué le parece, por ejemplo, que lleve una década todavía en el Congreso el proyecto de modificación respecto del sistema de seguridad civil, que además fortalece la ONEMI. Entonces, la pregunta es también, ¿qué pasa si enfrentamos otra catástrofe, del tipo que sea? ¿Cómo eso no va a ser importante? ¿Cómo puede estar una década un proyecto en el Parlamento? Sí, para eso obedecer a la lógica que muchas veces existe en política, que mientras la emergencia no está vigente, mientras la emergencia no está activa, parece que nadie se acuerda de las grandes falencias estructurales que tenemos, sobre todo en términos de sistema de emergencia. Parecemos esperar, por ejemplo, yo soy diputada por la región de Antofagasta, las inundaciones que se producen en comunidades, claro, en el Alto Loa, para recién actuar. Y lo que esperaríamos es que existiese una política pública que realmente asegurase algo tan básico como la vida y la estabilidad de las condiciones de vida de zonas que terminan siendo constantemente vulneradas. Además, yo añadiría el factor en un contexto de cambio climático que nos va a dejar a su vez cada vez más desprotegidos como territorios, entendiendo que algunas zonas son zonas especialmente susceptibles, como las zonas de desertificación o el acabose de los bosques y el proceso de sequía, van a volver cada vez más intenso este fenómeno, y si no logramos fortalecer las estructuras para proteger a la población, los riesgos cada vez van a ser mayores. Y en ese sentido, entonces, ¿se entiende o cómo puede calificarse? ¿Es una negligencia de parte del Congreso que lleve tanto tiempo? Porque es un tema en que se insiste en la importancia, pero no se avanza. Sí, yo creo que no es solamente una negligencia de parte del Congreso, es una negligencia también de parte del gobierno, de parte de las instituciones públicas. Hoy día, si hay un proyecto de ley presentado hace más de 10 años, como pasa por lo demás con muchos proyectos de ley de muchísima importancia también, evidentemente hay una negligencia del modo de actuar del Estado para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Sí. Yo creo que si bien nosotros llevamos 2 años trabajando en el Congreso Nacional, esto es algo que nos pesa constantemente, la incapacidad de movilizar las estructuras del Estado para realmente proteger a la población y ponerlo al servicio de los intereses públicos. Ahora, diputada, también quisiera hacer el punto que usted dice que esto es un tema de Estado, porque han habido 2 gobiernos entre medio, y no solamente uno, entonces tampoco sería justo decir fue un gobierno, no, o sea, cuando estaba terminando el gobierno, es un problema de política pública general. Y vienen 2, y también uno se pregunta si los parlamentarios, más allá de los 2 gobiernos que han pasado, si los parlamentarios lo han relevado lo suficiente, porque también una forma de presionar cuando ustedes le dan importancia a algo es que lo ponen en la agenda pública, al menos no pueden manejar ustedes las urgencias, pero lo ponen dentro de la discusión, y esto no ha sido el caso. No, yo insisto en que es una negligencia, y digo una negligencia no de un sector político, sino que una negligencia finalmente de las estructuras del Estado y de la forma que tenemos de hacer política en Chile, que a rato es sorprendente. No puede ser que cuando ocurre un caso, cuando ocurre una catástrofe, recién de nuevo nos acordemos de algo que todos sabemos. Esto es un ejemplo, pero pasa en muchas políticas públicas. Algo que todos sabemos sigue siendo un tremendo hoyo en la seguridad, insisto, que el Estado puede entregarle a sus ciudadanos, y lamentablemente nadie opera. Yo espero que fechas como esta, que símbolos como este nos ayuden a recordar y a poner realmente los temas sobre el tapete, y actuemos previniendo y no lamentando luego cuando las catástrofes se producen, entendiendo además, insisto, que las catástrofes en muchos casos se producen y terminan afectando a las poblaciones ya más vulnerables de nuestro país. Diputada, ¿y qué le parece en ese sentido? Porque una cosa es criticar a los gobiernos, a los parlamentarios, pero respecto a la justicia, vimos ahí todo un proceso súper lento. Hay casos que siguen tramitándose. Hay un ejemplo en el caso de la región del Biobío, con este edificio Alto Río que se desploma, que está dictaminado, pero todavía no se les paga la indemnización. También cuán lenta ha sido la justicia. Entre medio, cuando a la fiscal que lleva el caso se la nombra en el Sename, a Solange Huerta. Entonces, también parece que la justicia está en deuda.
Pareciese ser que todos los poderes del Estado, cuando los casos pierden connotación pública, dejan de actuar con la celeridad que corresponde. Y yo creo que eso no puede pasar. Tanto el sistema judicial como el poder legislativo, como el poder ejecutivo, tienen que ser capaces de velar digamos, por la ejecución de su propósito, que, insisto, es la protección de sus ciudadanos. Y si además vemos que ninguna de las instituciones del Estado está respondiendo a la necesidad, evidentemente se genera una situación de crisis en las instituciones, de crisis de la legitimidad del rol del Estado, que asemella la democracia y que además genera un círculo vicioso de dónde ponemos los énfasis y cómo generamos la presión para que los distintos representantes públicos, para que las distintas instituciones hagan realmente la pega. Vamos a otro tema, diputada. Quiero preguntarle cómo avisora marzo. ¿Cuál cree usted que tendrían que ser los énfasis legislativos? Y fíjese que en el contexto de lo que ha sido el informe de Amnistía Internacional y de Michelle Bachelet, no quiero ir a eso ahora, sino que quiero aprovechar de tomar un punto que Jacqueline Van Rieselberghe, que la presidenta de la UDI, decía que ojalá ya se hubiera, a propósito de la petición de la expresidenta Bachelet de que se avanzara una agenda social, decía ojalá ya se hubiera aprobado la reforma previsional, a lo menos en lograr subir las pensiones, y que eso no ha sido así. ¿Cómo recoge también usted esta crítica, que claramente es una crítica a la oposición? Sí, a ver, yo esperaría que hubiese menos descaro en algunos sectores que simplemente no quieren mejorarle las condiciones de vida a las personas, y eso va en desmedro del sistema actual imperante. Hoy día hay quienes no quieren tocar los intereses de unos pocos en función de garantizar los derechos de muchos, y eso es lo que pasa con el sistema de pensiones. Aquí no ha habido absolutamente ninguna voluntad de terminar con las AFP para poder garantizarle a la gente pensiones dignas, y eso es porque no quieren tocar el negocio de los dueños de la AFP. Eso es porque los círculos de poder y los círculos económicos en nuestro país, lamentablemente, el poder político y el poder económico siguen estando muy vinculados. Entonces, yo llamaría un poco de sinceridad y, en el fondo, en términos de evaluación del contexto político que tenemos, a dejar de pensar que un gobierno como este va a poder garantizar las necesarias transformaciones sociales que Chile requiere. Este gobierno no quiere terminar con el sistema económico que ha imperado y que ha entregado abuso a la población por 30 años. Y, por tanto, todos los esfuerzos que nosotros estamos poniendo es en que la ciudadanía redefina cuáles son las reglas del juego, y creemos que por eso además es tan importante el proceso constituyente. ¿No le parece injusto decir que no quieren mejorar sus adversarios políticos las condiciones de vida de la gente? Yo creo que ante la disyuntiva de mejorar las condiciones de vida de la gente, tocando los privilegios de grandes privilegiados, de grandes círculos de poder en nuestro país, lamentablemente ha primado el proteccionismo respecto de quienes financian las mismas campañas, y perdón que lo diga con esta sinceridad, pero no hay otra forma de explicar que el sistema político no logre responder a los intereses de las personas. Acá el vínculo del poder económico con el poder político están íntimamente relacionados, y lamentablemente cuando hemos tocado esos intereses económicos, no solamente con las AFP, sino que también con las ISAPRES, también con los derechos de agua, por ejemplo, siempre nos hemos encontrado con una inmensa pared. Y en esto yo no acusaría solamente al gobierno de Sebastián Piñera, sino que también a los gobiernos anteriores, que no se han atrevido a generar las reales transformaciones en el sistema que la ciudadanía requiere para que, insisto, tengamos un Chile donde se le garantice certeza a la población, donde la gente no tenga miedo de enfermarse porque cae por debajo de la línea de la pobreza. Y eso ha sido una falta de voluntad política, porque hay temor en avanzar en un nuevo modelo económico. Y yo espero que este proceso de reflexión, que esta crisis en la que nos encontramos como país, donde la ciudadanía ha exigido un cambio en las reglas del juego, realmente nos sirva para que todos nos replanteemos cuál es la mirada de Chile que tenemos por delante. Sí, y antes de ir al tema de la campaña también electoral, del plebiscito, ¿no hubiera sido una mejora, tal vez no la que ustedes esperan, porque ustedes dicen no quieren, si es que tocan el bolsillo no están dispuestos a mejorar las condiciones de vida de la gente, esa es su postura? Pero desde la UDI, desde otros partidos también dicen, bueno, pero el hecho ya de lograr subir, por ejemplo, en el tema del pilar solidario, de mejorar en parte las pensiones, de aumentar a algunos, por ejemplo, 70.000 pesos en marzo, que podrían haberse estado pagando si se hubiera aprobado, ya eso podría ser una mejora. El tema de, en el fondo, sueldo mínimo garantizado, también podría ser otra mejora. ¿No cree usted que esas sí son mejoras para las personas? Tal vez no las que todos aspiran, tal vez no las que ustedes también implementarían, pero que sí le mejorarían en algo la calidad de vida a las personas. ¿Sabes lo que pasa, Mónica? Que yo siento que la gente se cansó de recibir migajas. La gente se cansó de la política del bono.
La gente se cansó que con 150.000 pesos en marzo, listo, quedarse en silencio y pensar que Chile está avanzando. Aquí lo que necesitamos son transformaciones radicales en las condiciones de vida, las condiciones materiales de la gente, cambiar las condiciones de vida en las cuales nos relacionamos día a día. Y es un muy buen ejemplo el ejemplo del ingreso mínimo mensual. Aquí lo que se espera con esta política pública de Estado es tomar plata del Estado, tomar plata de los impuestos de todos los chilenos y chilenas, los mismos que reciben sueldos de miseria, para subsidiar un ingreso mínimo mensual al empresariado chileno para que pueda aumentar el sueldo de los chilenos y chilenas. Entonces, ¿cuál es la lógica de utilización de platas públicas para el financiamiento privado constante? Pasando además, es como pasar el dinero de los abusados a los abusadores, y no tiene lógica en un contexto de necesaria transformación radical donde esperamos que el Estado esté al servicio de las grandes mayorías de nuestro país y no de los bloques económicos o de los intereses de unos pocos. Sí, solo puntualizar que esos fondos públicos vienen de impuestos, o sea, también depende cómo y cuánto se recaude, porque finalmente igual el Estado lo va a manejar, entonces, o sea, vienen de personas, vienen de privados y van a fondos públicos, pero son fondos originariamente de todos los chilenos. Trabajadores, empresarios. Son fondos originarios, sí, exactamente. de todos, pero entonces, de los solo ingresos, haciendo la diferencia que al final, ajá, vía impuestos o vía otras cosas, todo termina siendo un fondo público, básicamente. Ahora, ¿a qué se destina? Y la pregunta, claro, entiendo que usted tiene diferencias al respecto. Sí, y por eso quería preguntarle inmediato. Los fondos públicos se destinan a los privados, sí. Los fondos públicos se destinan directamente a subsidio a los chilenos y chilenas. Quería preguntarle de inmediato, ¿cuál cree usted o cuál va a ser la reforma que desde Revolución Democrática van a priorizar y van a impulsar y van a tratar de empujar desde el Congreso y cuáles son los límites también, hasta dónde están dispuestos a transar, porque convengamos que también desde las reformas originales planteadas por el gobierno hasta lo que está hoy día sosteniéndose han habido modificaciones, entonces también me gustaría saber dónde está el punto de negociación, dónde están las líneas que no se quieren pasar o ceder y cuál es la reforma que ustedes creen que hay que impulsar ahora en marzo. Yo creo que en términos, digamos, de estructurales, hay que dejar de pensar que el gobierno, y esto lo digo, digamos, de forma muy con tristeza, digamos, nadie puede estar contento con esto, pero yo creo que hay que dejar de pensar que el gobierno del presidente Sebastián Piñera va a ser capaz de impulsar las transformaciones sociales que Chile exige. Por tanto, yo creo que hay que dejar de plantear una agenda social ambiciosa con un gobierno como el que tenemos hoy día, porque no existe voluntad política. Y creo que ese es un marco que hay que reconocer para que podamos también entender dónde deben estar los énfasis. En ese sentido, yo esperaría que pudiésemos en marzo generar, por ejemplo, así como nos encanta llamar a los grandes acuerdos nacionales, que podamos interpelar al mundo político a, por ejemplo, si desea comprometerse con terminar o no con las AFP, si desean comprometerse o no con terminar con los derechos de agua en las manos de privados, si desean comprometerse o no con terminar con la lógica de ISAPRES en salud. Pero lamentablemente, saliendo además de una reforma impositiva, una reforma tributaria, donde apenas se logró recaudar un 17% de lo que se logró recaudar en el gobierno de Michelle Bachelet, en un contexto de crisis social, lamentablemente la billetera del Estado ya no se engordó porque no existió voluntad política para engordarla. Por tanto, pensar en una agenda social ambiciosa también es bastante complejo, y eso no se pudo realizar gracias a los votos no solamente del oficialismo, sino que también con los votos de parte de la democracia cristiana, incluso con votos de parte del Partido Socialista. Entonces, yo insisto en que la agenda social hoy día lamentablemente fracasó. Lo que sí creo que también tiene que ser un énfasis, y a propósito además del informe de Amnistía Internacional, es la reforma a las policías. Yo creo que hoy día es urgente que pensemos en una nueva policía para Chile, que sea capaz de resguardar el orden público, por cierto, pero también de resguardar los derechos humanos de la población, que la gente pueda volver a confiar en la policía como alguien que resguarda sus derechos, como alguien que los protege y no como alguien que los agrede. Creo que eso también es urgente para el contexto de vulneración de derechos humanos que vive nuestro país. 26 de abril, el plebiscito en que la gente va a poder responder si quiere o no una nueva constitución, y ambos sectores, los que digan que rechazan, los que digan que aprueban, pueden y deben responder a través de qué mecanismo en caso de que ganara el apruebo. ¿Qué tan sólida cree usted que está la campaña del apruebo? ¿Cuáles son las aprensiones que tiene respecto del proceso? Porque uno ve otros momentos en que se han logrado de manera unitaria, quienes están por una postura u otra, agrupar, aglutinar, y no es el caso, ni en el apruebo ni en el rechazo. Pero como ustedes de quienes aprueban, me gustaría que evaluara cómo está esa campaña, cómo va a ser, al menos la que ustedes van a impulsar, y cómo no fueron capaces, si les parece que es tan importante ponerse de acuerdo,
sea, se pusieron de acuerdo hasta con los sectores del oficialismo para lograr un proceso constituyente y no fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes por una campaña unitaria del apruebo. Yo creo que en primer lugar hay que ser muy enfáticos en señalar que toda la oposición, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, estamos con el apruebo y con la Convención Constitucional. A diferencia del oficialismo, que siendo apenas 3 partidos políticos, 4 partidos, si consideramos algunos sin representación parlamentaria, no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en el apruebo o en el rechazo y tampoco entre la convención mixta y la convención constitucional. Entonces yo creo que desde la oposición ha habido un acto de compromiso rotundo con la necesidad de ceder poder a la ciudadanía, de que este proceso constituyente, los protagonistas no seamos los partidos políticos, no seamos los parlamentarios, sino que sea el pueblo de Chile el que se ha movilizado. Y en ese sentido yo creo que aquí hay dos posibilidades, hay dos grandes disputas. Hay quienes creemos en la necesidad de una convención constitucional donde donde el pueblo de Chile elija en un 100% a los representantes que desean para fijar estas nuevas reglas del juego, y quienes quieren una transformación a medias, quienes creen que una convención mixta, o sea, donde participen parlamentarios y ciudadanos, puede ser la mejor solución. Y en medio de una crisis de representación, hoy día creemos que el proceso constituyente debe dar pie a una reflexión profunda sobre cuáles son las reglas del juego, sobre cuál es el nuevo modelo, sobre el cual queremos construir sociedad, con todos y todas, con la derecha y con la izquierda, con empresarios y con trabajadores. Este proceso nos considera a todos y, por tanto, la Convención Constitucional es la oportunidad que tenemos de darle legitimidad al sistema, de pensar entre todos y todas cuáles van a ser las reglas del juego y garantizar una democracia que se fortalezca ya no desde lo formal, sino que desde el ejercicio material constante de participación. Y en ese sentido, ¿cómo responde usted a quienes desde el rechazo, como por ejemplo el senador Andrés Alamán, sostienen que es mucho mejor una propuesta de rechazar y reformar que 2 años en que se esté discutiendo, que es el plazo máximo, me refiero, que podría tomar el proceso constituyente, una nueva constitución? Y también se lo pregunto porque hablan de la incertidumbre y dentro de quienes dicen que van a votar a apruebo, está, por ejemplo, Luis Mesina, que ha dicho públicamente que a él le parece que puede el primer día el constituyente declararse soberano y cerrar el Congreso, algo que está fuera de los márgenes del acuerdo que ustedes firmaron. Pero también tienen voces diciendo eso, también tienen voces diciendo que es insuficiente incluso una convención constituyente. Entonces, sí, usted dice estamos todos de acuerdo, pero también hay disidencia y no sé cuánta incertidumbre más le agrega al proceso el que hayan esas voces diciendo aquello. Yo creo que en primer lugar a quienes dicen rechazar para reformar les preguntaría por qué si hay tanta voluntad de reformar no han reformado nada en los últimos 30 años y nos tienen en esta crisis que hoy día Chile vive, que es una crisis no solamente de representación, sino una crisis de legitimidad de las instituciones, una crisis económica, una crisis social, una crisis del modelo democrático. Y en segundo lugar, yo creo que la gracia que tiene la campaña del apruebo es que efectivamente congrega a voces que piensan y que tenemos visiones tácticas y estratégicas distintas. El apruebo es capaz de convocar a Luis Mesina, pero también es capaz de convocar a Fuad Chahín. Y creo que esa capacidad, esa amplitud debe ser vista como un valor y debe ser capaz de, reconociendo esas diferencias, generar las coordinaciones necesarias para que le podamos garantizar a la población de que el plebiscito del 26 de abril va a realizarse, pese a que algunos desean utilizar la violencia como una excusa de una posibilidad de inestabilizar la posibilidad del plebiscito. El plebiscito del 26 de abril tiene que ocurrir y va a ocurrir, sí o sí, y que el proceso constituyente realmente garantiza que todas las visiones de la población, que incluso quienes hoy día no están comprometidos con el proceso constituyente, que incluso quienes, a mi juicio, no creen en la democracia, también van a poder participar y también van a poder defender sus privilegios en igualdad de condiciones con quienes queremos que las cosas cambien en nuestro país. Yo espero que ese proceso se abra el 26 de abril con el apruebo, con la Convención Constitucional, y que ojalá en las elecciones de octubre, la elección de delegados y delegadas considere no a los mismos que hemos participado en política, sino que a la ciudadanía y al pueblo de Chile, que hoy ya debe ser protagonista. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Marzo ya está aquí, al lado, y vamos a tener mucho que analizar. Muchas gracias. Y partimos el 8 de marzo además con la huelga feminista, así que nos vemos ahí. Buen punto, también está el 8M, que por cosas de tiempo no alcanzamos a conversar, pero tenemos toda la próxima semana para hablar del tema en el contexto también de la paridad, si se logra o no, hay tanto que conversar sobre eso, así que
vamos a tener ciertamente entretenido el año. espacio. Sí, vamos a tener espacio claramente para conversarlos con distintas personalidades de la actualidad. Muchas gracias, diputada. Gracias, Mónica.